Bien, hoy nos toca la tercera clase sobre los sueños, la tercera de 4 clases sobre los sueños, y vamos a ver en esta clase los sueños que figuran en la Torá. Hablamos un montón sobre los sueños, sobre el concepto de los sueños, qué es soñar. Hablamos sobre la interpretación de los sueños. Hablamos sobre... Estoy haciendo un poco de silencio ahí. Hablamos sobre los sueños, es un momento en el que el alma sube al cielo y su alma se reencuentra con Dios. Por eso dijimos que puede ser que en el momento del sueño la persona tenga una visión, si es que su alma alcanza un nivel de conexión muy fuerte, pero la mayoría de las veces puede ser que su alma no tiene un alto vuelo, como quien dice, y se conecta con Dios en ese momento. Por lo tanto, puede ser que en el sueño vea cosas que son producto de la imaginación y de sus propios pensamientos la mayoría del día. Y esa fue un poco la conclusión. Dijimos que algunos sueños pueden ser, sí, premonitorios, como el sueño que se repite, o como el sueño que uno tiene a la mañana temprano, o sea, la última hora de la noche, donde su alma ya tuvo un ascenso durante toda la noche. Y así sucesivamente dijimos que algunos sueños sí pueden ser premonitorios. Pero ahora me gustaría ver la Biblia, la Torá. ¿Qué sueños nos cuenta la Torá y qué pasó con esos sueños? ¿Qué significado tuvieron? ¿Qué pasaron? Pregunto, y pueden abrir los micrófonos un minuto para responder esto. ¿Qué sueños de la Torá conocen? El de Yosef, El de Abraham. De El de Yosef, el faraón, el de Yosef, el de Jacob, que Nora de la decía escalera. el del faraón, el de Jacob de la escalera. Alguien dijo el de Abraham también. No sé si conocen el sueño de Abraham en particular. ¿Cuál más? ¿Alguien conoce algún otro sueño? no, de la Torá no, pero el faraón también se menciona. El faraón, sí, bueno, figura en la Torá el sueño del faraón. Sí, el sueño del faraón. Vamos a ver todos los sueños que hay en la Torá. En verdad no todos, la mayoría, que alcancé a recolectar. Y vamos a ver, por acá, compartir pantalla. Entonces, estos son los sueños. F5. ¿Cómo se presentación de diapositiva? Ahí se ve más grande, ¿no? Ahora sí. Estos son algunos de los sueños que, que aparecen en la Torá. Lo puse en una lista, hay más todavía. Pero tenemos el primero que figura los sueños de Abimelech. Lo vamos a ver enseguida. Abimelech era un rey filisteo que raptó a Sará, y Dios se le presenta en el sueño y le dice que no toque a Sará porque era una mujer casada. Brit Ben Abetarim, el pacto entre las partes, la promesa de Dios de la herencia de la tierra de Israel y la esclavitud. Los sueños de la escalera de Jacob. Sueños de Yosef. El sueño de las espigas y que las estrellas, que los hermanos se arrodillaban ante él. Los sueños que tienen el copero, el ministro de copa del faraón y el panadero en la cárcel, que Yosef interpreta esos sueños, y ese es el trampolín para Yosef, para hacerse el nombre de interpretador de sueños, tener el título, cosa que después le permite presentarse al faraón, ante el faraón, e interpretar los sueños del faraón. Los sueños del faraón, de la vaca gorda y de las vacas flacas. Tenemos los sueños de Bilam. Bilam sueña con Dios, que le dice no vaya a maldecir al pueblo de Israel. Este lo acabo de sacar hace un ratito porque no lo vamos a ver en profundidad en esta clase. Después tenemos un sueño del rey Shlomo y sueños del rey Nebucodonosor en la época del exilio del pueblo de Israel en Babilonia, después de la destrucción del primer templo, y la interpretación del sueño por intermedio de Daniel. Algunos de estos sueños son los que vamos a tratar en la clase de hoy. Bien, entonces, vamos a empezar con el sueño de Abraham. Esto cuenta que Abraham estaba en la tierra de Israel, Dios se le apareció
antes Abraham le dijo, andate a la tierra de Israel y yo te voy a hacer a vos una gran nación. Pero el resultado, Abraham está en la tierra de Israel, pasan los años y todavía no pasa nada, todavía él no tiene la oportunidad de tener hijos, todavía seguía sin hijos. Y era bastante angustiante para él, aún. Entonces, cuenta la Torá que Dios le propone a Abraham de hacer un pacto, porque le dice, vos vas a tener hijos, y le propone hacer un pacto. Y el pacto consistía en tomar animales, partirlos al medio, y después que los partiera al medio, iba a pasar un fuego entre ellos, y esa era la forma de que iba a ser el pacto entre Dios y Abraham. Estoy tratando de buscarlo en el Humash. Entonces Dios le dice a Abraham, no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, te recompensaré y te haré grande. Estoy leyendo un poco del texto del Humash, Torah Temet, acá tenemos, editorial Sigal, de paso hacemos publicidad. Y después voy a leer acá un poco lo que puse en pantalla, ya que tampoco me entra tanto texto en la pantalla, sino tendría que hacer un montón de diapositivas. Entonces, Abraham le dice, mi amo Elohim, pues dame hijos. ¿Acaso quién me va a heredar? ¿Mi mayordomo? Dijo Abraham, no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar. De repente la palabra de Hashem se reveló diciendo, no te heredará a él, sino alguien que va a salir de vos mismo. Entonces lo sacó afuera y acá hay una frase y un pasaje muy lindo de la Torá que dice, mirá por favor al cielo y cuenta las estrellas. Si es que puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. En la Gemara explica que este pasaje nos habla de que Abraham tenía miedo porque en el zodíaco, él había visto, había leído en la parte de atrás del diario del domingo, había visto que decía que él no iba a tener hijos. Estaba destinado que Abraham no tuviera hijos. Entonces Dios le dice, mira las estrellas, lo sacó afuera, mira las estrellas. Dice, así como las estrellas, así va a ser tu descendencia. Básicamente lo que explica la Gemara al respecto es que Dios le dijo, vos no tenés nada que ver con el zodíaco. No le des bolilla a eso porque lo que dice eso yo lo puedo cambiar. El judío y el judaísmo estamos por fuera del destino de lo que el zodíaco puede llegar a decir y Hashem maneja el mundo. Entonces Abraham creyó en Hashem y lo consideró para él como una virtud. Y entonces le propone hacer el pacto este que decimos. Yo soy Hashem que te saqué de la tierra de Ur Kasdim. Y Abraham le pregunta, vos me decís que me vas a dar la tierra de Israel, ¿cómo voy a saber que voy a heredar la tierra de Israel? ¿Por qué Abraham le pregunta? Primero, cuando le dice va a tener hijos, Abraham creyó ciegamente. Ahora cuando le dice que va a heredar la tierra de Israel, dice, bueno, pero hagamos un contrato. ¿Qué cambió en la fe y en la confianza de Abraham hacia Dios? Que dice, bueno, una cosa soy yo, una cosa son mi descendencia. No sé si mi descendencia van a seguir el mismo camino. Entonces hagamos un pacto. Entonces le dijo, tráeme 3 vacas, 3 caprinos, 3 carneros, una tórtola y un pichón. Trajo para él todo eso, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de otra. Y las aves no partió. Cuando bajaban las aves de rapiña, Abraham las ahuyentaba. Cuando el sol estaba poniéndose, acá podemos ya acompañar en la lectura, cuando el sol estaba por ponerse, cayó sobre Abraham un sopor pronto, lo invadió un gran sobresalto. Esta es otra cosa interesante también, que acá Abraham está sin H, y no es casual, porque entonces Abraham se llamaba Abraham. Después Dios le agregó una Hey a su nombre, y de ahí es que pudo tener hijos. Por eso de ahí también se deduce y se aprende que el nombre tiene una importancia muy, muy, muy grande para el alma de la persona, y cuando hay un destino severo sobre la persona, cambiar el nombre es una alternativa. Por eso en muchas ocasiones, a veces cuando una persona está muy enferma, se acude a agregarle un nombre a esa persona. Abraham se llamaba Abraham y pasó a ser Abraham. Y si Abraham no podía tener hijos, Abraham va a poder tener hijos. Como que se declaró en quiebra y abrió una nueva empresa. Bueno,
Abraham no puede tener hijos, Abraham sí va a poder tener hijos. Entonces Hashem le dijo a Abraham, ha de saber, pero entonces acá lo interesante de esta parte, es que de repente había una profecía, y de repente cuenta la Torá que Abraham se queda dormido. Que Abraham se queda sumamente, o sea, le cayó un sueño y se quedó dormido, ¡pum! Cayó desmayado. Y en ese sueño, él sueña lo siguiente, Dios se le aparece en el sueño y le dice, sabe que tu descendencia van a ser forasteros en tierra extraña. O sea, si bien te voy a dar hijos, pero van a ser esclavos. Van a vivir en otra tierra que no les pertenece, los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan, después voy a juzgar cuál fue la nación al final que esclavizó al pueblo de Israel, los egipcios, y luego saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú en tanto irás en paz con tu padre y serás sepultado en buena ancianidad. En la cuarta generación ellos volverán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad del emorita, de los amoreos. Yo justo tengo una barra acá en la que no puedo ver el último pasaje. ¿Estamos de acuerdo? Este fue el sueño de Abraham y le dice Dios que iban a ser esclavos por 400 años en Egipto. ¿Se cumplió el sueño? Sí. Fueron esclavos en Egipto, pero no fueron por 400 años. 400 años. No fueron por 400 años. Ahí hay una discusión sobre qué pasó. En parte podemos decir a lo aprendido hasta ahora, que si bien los sueños se cumplen, no se cumplen en su totalidad. Eso es algo que vimos también. No todos los sueños es exacto. Según la explicación de Rashi, es que cuenta 400 años desde el nacimiento de Yitzhak, desde que nace su hijo Yitzhak. En total tuvieron en Egipto 210 años y como esclavos hay discusiones, pero una de ellas es la explicación que tuvieron como esclavos 86 años. Acuérdense de este dato. En el sueño, Abraham sueña sobre la esclavitud, sobre la vaticina que su pueblo va a ser esclavo. Y hay otra cosa interesante que le dice, van a salir de ahí con grandes riquezas. Y eso se cumple. Eso sí se cumple. Cuando el pueblo judío sale de Egipto, Dios le pide a Moshe que le diga al pueblo de Israel que los judíos vayan a pedirles a los egipcios dinero prestado para salir de Egipto. Iban los judíos, le pedían prestado y contarle que se vayan por las plagas y por la muerte de los primogénitos y todo lo que conocemos. Los egipcios les prestaban y le daban lo que pedían. Y la gente, los judíos pudieron abandonar Egipto multimillonario. Pero era una promesa y algo pendiente que tenía Dios y le dice, por favor, decir a los judíos que cumplan esta parte de pedir a los egipcios dinero, porque yo le prometí a Abraham que iban a salir con grandes riquezas. Acá también hay algo interesante, el tema de que van esclavos, pero salen con grandes riquezas. Tiene que haber algo de por qué Dios decidió que tendría que pasar la esclavitud. Estamos analizando el tema de los sueños y vemos que en el momento de los sueños una persona está como semi-muerta, un momento inactivo por parte de la persona. Pero la enseñanza tiene que ser para nosotros para cuando estamos despiertos. La enseñanza tiene que ser para nuestra vida, para nosotros ser mejores personas. Entonces, ¿qué tiene productivo, qué tiene bueno el sueño? ¿Qué tiene bueno la esclavitud en este caso? Entonces, todo lo que viene de Dios viene por algo y tiene un beneficio. La esclavitud por parte de Dios para el pueblo judío no solamente era que salgan con grandes riquezas, sino también que se prepararan humanamente y psicológicamente para la entrega de la Torá, que venía posteriormente. Por cuanto que el pueblo judío fueron esclavos, pudieron asumir y reincorporar en sus vidas una humildad a través de la esclavitud, eso le permitió también poder recibir después la Torá. Hay una discusión respecto de si era necesario, si podía intercambiar o cambiar esa esclavitud y esa opresión por otro tipo de cosas. Y según algunas opiniones, la Cámara trae que sí era posible. Si eran meritorios, podían haber cambiado la esclavitud por esfuerzo espiritual, por sacrificio en el estudio y en la comprensión de los textos.
hubiera sido el reemplazo de la esclavitud física. Bueno, creo que me estoy yendo un poco por las ramas, pero el punto es que la esclavitud tenía un propósito de algo positivo, y así también los sueños tienen un propósito de algo positivo. Lo vimos que los sueños son sanadores, que los sueños le ayudan a desligar el alma y a reencontrarse con Dios, y vamos a ver la clase que viene, también un concepto muy profundo de la mística judía sobre el poder y la enseñanza positiva que podemos sacar de los sueños. Entonces continuemos un poco. Esta es la primera de los momentos que cuenta la Torá sobre los sueños. Después de eso, Abraham seguía viajando de un lugar a otro. En un momento él tiene que irse a Egipto porque había hambre en la tierra de Israel. Después vuelve a la tierra de Israel. Y en ese viaje se da cuenta que si iba y le decía a todo el mundo que Sará era su esposa, corría riesgo de vida, de que lo mataran a él para quedarse con su esposa. La moral de ese momento, tal vez no cometían adulterio de casarse con una mujer que ya era casada, pero el asesinato, bueno, ¿quién se va a dar cuenta? Fue sin querer queriendo. Que parezca un accidente, como dicen. Que parezca un accidente. Entonces iban a hacer que parezca un accidente en relación a Abraham, y se iban a quedar con Sara. Entonces él, en consonancia con Sara, llega a un acuerdo de que ella iba a decir que era la hermana de Abraham. Era la hermana de Abraham. A verdad no era la hermana, pero era pariente. Abraham era primo hermano de Sara. Abraham era primo hermano de Sara. Si alguno tiene alguna duda de por qué los judíos, que todos los judíos descendemos de Abraham, estamos como estamos, bueno, ya saben la respuesta, ¿no? Porque eran casamiento entre familia y así quedamos todos. Bien, un poco de humor. Capítulo 20 del libro de Bereshit. Aquel que tenga un Tanaj y quiera ir abriendo el Tanaj y viendo lo que vamos leyendo, bienvenido sea. Después lo pueden leer ustedes también por su cuenta. Capítulo 20 del libro de Bereshit, otro momento de la historia, ¿no? Cuando Abraham viaja a Egipto, cuando Abraham va a la ciudad de los filisteos. La ciudad de los filisteos es lo que es hoy Gaza, Ashdod, Kriat Gat, toda esa zona sureste de la tierra de Israel, era un reino de los filisteos muy grande. Había un rey que se llamaba Abimelech. El nombre Abimelech quiere decir mi padre es rey. Era una persona recta, buena, pero Abraham llega ahí, dicen que llegó una linda mujer, y dice, bueno, tráela a mi palacio, me quiero casar con ella. Se queda enamorado de Sarai y quiere tener relaciones con ella. Total, Abraham le había dicho que era hermana de ella. Resultado, no puede tener relaciones con ella. No solo eso, sino que una epidemia hubo en la casa, que todos los agujeros del cuerpo se taparon. No podían evacuar. Había mujeres que estaban por dar a luz, no podían salir, era una tortura. Entonces Abimelech se queda dormido y tiene un sueño en el que Dios se le aparece. Y vamos a leer. Pero vino Dios a Abimelech en un sueño nocturno y le dijo, date por muerto por esa mujer que has tomado, pues está casada. Abimelech, que no se había acercado a ella, todavía no la había tocado, dijo, Señor, ¿es que asesinas a la gente aunque sea honrada? O sea, ¿cómo me vas a matar? Voy a morir yo? Si yo fui honrado, yo todavía no cometí ningún pecado con ella. Y no me dijo él a mí, es mi hermana. Y ella misma dijo, es mi hermana. Con corazón íntegro y en manos limpias es procedido. Entonces Dios le responde en el sueño y le dice, también yo sé que has procedido con corazón íntegro, como que yo mismo te he estorbado de faltar contra mí. Dice, en otras palabras, lo que le dice Dios, el hecho que no hayas podido cometer pecados con ella es porque yo puse una epidemia y una enfermedad en tu casa, pero por eso yo te ayudé a que no pecaras. Por eso no te he dejado tocarla. Pero ahora
¿Alguien quiere leer la última frase? Que yo tengo una barra y no la puedo leer. Ay, la corrí. Pero ahora devuelve la mujer a ese hombre porque es un profeta. Él lo hará por ti para que vivas, pero si no la devuelves, sábete que morirás sin remedio, tú y yo. Perdón. Ay, te fuiste. Sí, Ay, perdón. tú y yo y todos los tuyos. Los tuyos. Sí. Entonces, este es el sueño que tiene Abimelech, una advertencia por parte de Dios a un hombre bueno, básicamente. Después fueron buenos amigos con Abraham, y se quedó en Egipto, se quedó en ese país viviendo, le dio regalos a Abraham. eh, Pero y después, nunca supo que era la esposa. no, inmediatamente después va, lo encara a Abraham y le dice, me dijiste que era tu hermana, ¿por qué me mentiste? Entonces Abraham le dice, porque no sabía si la gente de este lugar era gente temerosa de Dios o no, que podía llegar a matarme. Y también le dice la otra respuesta, dice, al fin y al cabo también es mi hermana, es prima hermana, o sea, somos parientes de alguna manera. Ok, este es el sueño que tiene Abimelech, y que a raíz de este sueño se salva a Abraham de la muerte. Voy a mencionar acá un sueño similar, pero rápido, porque no lo vamos a ver de adentro, que es el sueño que tiene Labán. Labán era el suegro de Jacob. Jacob vivió en la casa de Labán por casi alrededor de 20 años. Fue engañado por Labán en varias ocasiones. Primero y principal, lo más conocido, Jacob se casa con Rachel y en vez de entregarle a Rachel, le entrega a otra mujer, a su hermano, a Lea. Después, cuando empiezan a trabajar en conjunto y Abraham empieza a tener ganancias, los engaña en varias oportunidades. Entonces, y Jacob le dice, Dios se me apareció y me dijo que vuelva a la tierra de Israel. Le dice a sus esposas, ¿ustedes están de acuerdo de volver? Entonces le dice, sí, sí, para nuestro padre nosotros somos como mercancía, nos vendió, nos hizo plata. Y deciden irse sin avisarle. Levantan todo el campamento y se van. Cuando Labán se entera, empieza una persecución y que lo alcanza, porque Abraham iba con 11 hijos, con 4 mujeres, una mujer embarazada, y un montón de animales, iba despacio. Y Abraham y Labán, el suegro, iba a matar a Abraham y a toda su familia. Todo el proyecto del nacimiento del pueblo judío, de las 12 tribus, estaba amenazado por el suegro de Abraham. Leemos en la Agadá de Pesaj este pasaje. En la Agadá de Pesaj, al principio, cuando empieza a narrar la historia de Egipto, empieza de más atrás y dice, Labán quiso matarnos a todos, pero no pudo. Y después el faraón nos oprimió, pero tampoco pudo. Dice, cada generación hay muchos que nos quieren matar, pero no van a poder. Básicamente ese es el mensaje de la Agadá de Pesaj, de la narración de la historia de la salida de Egipto. Labán quería matar a Jacob y a toda su familia. Se le aparece una noche anterior Dios en el sueño y le dice, ojo con tocar a Jacob y a su familia. Entonces va al otro día a Labán y le dice, mirá, no te hago nada, no te pego porque se me apareció Dios anoche y me dijo que no te haga daño. Pero si no, bueno, en resumen termina siendo un pacto de no agresión entre Labán y Jacob, y cada uno vuelve a su hogar. Jacob con su familia se va a la tierra de Israel, regresa a la tierra de Israel, y Labán se vuelve a su casa. ¿Qué sueño sigue? ¿Qué sueño nos queda ahora? Después de haber visto el sueño de Abraham, tenemos el sueño de Jacob. Por eso, el sueño este de Labán en verdad va después, ¿no? Entonces, Jacob se va de la tierra de Israel. Jacob se va de la tierra de Israel a, bueno, justamente posteriormente a la casa de Labán, donde forma toda su familia. Él era un hombre de alrededor de 60 años. Se había dedicado toda su vida al estudio de la Torá, a la profundización, a lo espiritual. Era soltero. Y iba de viaje. En el viaje, Esab, su hermano, que lo odiaba y lo quería matar,
lo manda a su hijo Elifaz a perseguirlo y a matarlo. Elifaz lo alcanza en el camino y le dice, mi papá me ordenó que te mate, pero yo no quiero hacer eso. ¿Qué hago, tío? Era su tío, lo quería, había compartido con él. Y me dice, mira, una persona que no tiene nada, está despojado de todo, es como una persona muerta. La persona que está muerta no tiene nada, no se puede llevar nada, no nos llevamos nada. Entonces dice, robame y llévate todo lo que yo tenga. Y vas a cumplir de esa manera parcialmente con lo que tu papá te pidió. Lo robó y dice hasta lo dejó desnudo. Entonces él viajaba totalmente desposeído de todo, sin nada, sin un peso en el bolsillo, en verdad sin bolsillo tampoco. Y llega a un lugar, no tenía dónde dormir, no tenía ni para pagar un hotel, la mitad de la montaña, hace noche ahí. Según la explicación, especialmente el sol se apuró ese día, el Midrash cuenta, para que durmiera en esa montaña, en ese lugar. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí porque se había puesto el sol, y tomó una de las piedras del lugar y se la puso por cabezal y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó una escalera apoyada en tierra, cuya cima tocaba los cielos. Y vio que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Adonai estaba sobre ella y que le decía, un mensaje de Dios. Yo soy Dios, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, y la tierra que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el pueblo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al sur. No sé por qué la traducción mediodía. Por si te bendecirán todos los linajes de la tierra y por tu descendencia. Yo estoy contigo, te guardaré por donde vayas y te volveré a atesorar. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que he dicho. Qué linda mensaje de Dios para una persona que está emprendiendo la misión de su vida de ir a formar una familia sin nada, con una montaña, una montaña de miedos y dudas de lo que va a pasar, de qué va a vivir, de qué va a mantener la familia, de qué esto, de qué aquello. Se le aparece Dios y le dice, vos vas a tener muchos hijos, van a ser como la arena de la arena, se van a expandir por todo el mundo y yo te voy a cuidar hasta que vuelvas a este lugar. Justamente esto que le contaba, el sueño de Labán, es cuando él volvía, Dios se le aparece y le dice, bueno, llegó el momento que cumplas la promesa de volver a este lugar. ¿Quién sabe en qué lugar durmió Jacob y tuvo este sueño? Donde estaba el templo. El monte Moriah. El lugar donde tuvo el sueño fue el monte Moriah, en donde posteriormente fue erguido el templo de Israel, el Beit HaMikdash. Otra cosa interesante es el sueño en sí. Sueña una escalera donde ángeles suben y bajan. ¿Qué son estos ángeles? Entonces dice los tzadikim, al judío, a la persona, hay ángeles que los acompañan durante su vida para ayudarlo a cumplir su misión. En el caso de Jacob, él estaba transitando un cambio de la tierra de Israel afuera de la tierra de Israel. Se estaba yendo al norte, a lo que sería Siria o Turquía, más arriba. Y los ángeles de la tierra de Israel tienen una condición particular, que trabajan dentro de la tierra de Israel. Hay sindicatos, ¿sí? Moyano, está Barrio Nuevo, no te permiten cambiar de bando. Entonces, habían ángeles que se iban fuera de la tierra de Israel, subían esa escalera, y ángeles que bajaban esa escalera, y que eran los ángeles que le iban a acompañar fuera de la tierra de Israel. Nosotros vemos esto en una canción muy linda que hacemos el viernes a la noche. El viernes a la noche cantamos Shalom Aleichem. ¿Conocen? Sí. Shalom Aleichem, Malachi Yashar. Bueno, esa canción es una canción que habla de los ángeles que nos acompañan el día de Shabbat. Dice, el día de Shabbat vienen ángeles y nos acompañan, y nosotros le decimos Shalom. Le decimos Barjunile Shalom.
bendíganos nosotros con paz. Y le decimos, Zetchel Shalom, lo despedimos con paz. Cuando una persona llega a su casa y los ángeles ven la mesa puesta, el mantel puesto, la jalá, el vino, dicen que Dios quiera que así sea también la semana que viene. Y así como hay ángeles de bien, hay ángeles negativos que se ven obligados a responder amén. Y si es a la inversa, cuando la persona llega a su casa y no está nada preparado, entonces los ángeles negativos dicen que así sea la semana que viene, y los ángeles positivos se ven obligados a decir amén. Entonces está la bendición y el agradecimiento y el pedido a que los ángeles intercedan y que bendigan también a la persona. Entonces este es el sueño que tiene Jacob, pero también él sueña, y tiene otra profundidad el sueño, el hecho que es una escalera que sube al cielo. Y la escalera estaba puesta ni más ni menos que en el monte Moriah. Dice, esa es la escalera por donde suben la plegaria. La plegaria que nosotros rezamos, la hacemos apuntando a la tierra de Israel. No solo a la tierra de Israel, sino a Jerusalén. No solo a Jerusalén, sino al Santo Templo de Jerusalén. Y es esa la escalera por donde suben las plegarias al cielo. Por otro lado, está la escalera con los pies en la tierra y la punta de la escalera está en el cielo. Está la misión de la persona de trabajar en este mundo, de tener contacto con el mundo, de tener una empresa, de tener un trabajo, de tratar con la gente, pero no olvidarse que también su misión es llegar al cielo, su misión es crecer espiritualmente, subir espiritualmente. El alma bajó al mundo con una misión de no quedarse igual como estaba antes, sino mejorar, crear y construir una divinidad que antes no existía en este mundo, una revelación que antes no existía en este mundo. Vamos a ver cuál es la reacción de Jacob después de estos sueños. Despertó Jacob de su sueño y se dijo, así pues está Amonai en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cómo puede ser que me quede dormido en un lugar tan sagrado como el lugar que es el templo de Jerusalén? Y asustado pensó, qué temible es este lugar. Esta no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Qué linda frase. Eso hace referencia sobre el Beit HaMikdash. Jacob se levantó de madrugada tomando la piedra que se había puesto en su cabeza y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz, básicamente Jerusalén. Jacob hizo un voto diciendo, si tú me asistes y me guardas en este camino que recorro y me das pan para comer y ropa con que vestirme y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces Amonai será mi Dios y esta piedra que he erguido como estela, como monumento, será casa de Dios y de todo lo que me dieres te pagaré el diezmo. ¿Qué pasó acá? Jacob pide algo a Dios y hace una promesa. Si vos me vas a dar esto, yo prometo esto. ¿Y qué es lo que pide? Pide pan para comer y ropa para vestir. No pide mucho. Pide lo necesario materialmente para poder vivir y mantener una familia y poder cumplir su misión. Y pagar el diezmo. La escalera está en la tierra y los pies y la punta de la escalera está en el cielo. Lo material lo transformamos en espiritual. Justamente termina con la promesa de separar el diezmo, de darse de acá, que justamente cuando uno transforma el esfuerzo, el sacrificio de él, de 8 horas en el trabajo para conseguir una moneda, para conseguir plata, y después de esa plata no se la queda solo para él, sino que decide destinarla también para ayudar a otras personas, para construir instituciones, para difundir la Torá. Entonces está dándose de acá, está transformando el dinero en algo espiritual, en un acto de bien que es un acto eterno. No solamente transforma ese dinero en algo sagrado, sino que transforma todo el sacrificio
que su día, también cuando está trabajando, está en una misión espiritual, está en un objetivo espiritual trascendente de transformar el mundo para bien, de transformar la materia, las horas del día, que también son materiales, algo físico, el tiempo, transformarlo en algo espiritual, una mitzvah, un mandato divino, la mitzvah de darse de acá. Ese es el concepto que nos transmite este sueño. La escalera tiene los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Más adelante lo vamos a ver con más profundidad con los sueños de Yosef. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Disculpe que voy un poco rápido, ¿no? Podría ir más lento, pero me urge contarles todos los sueños, o muchos de los sueños que hay para compartir en la Torá. Sigamos un poco más. Entonces, los sueños de Yosef. Acá me salteo los sueños de el copero y el panadero, porque no entra todo en una sola clase de 1 hora, hora y cuarto. Entonces, Yosef era un muchacho, uno de los últimos hijos de Jacob, hijo de Rachel, la amada esposa de Jacob. Jacob lo amaba a Yosef más que el resto de sus hijos. La Torá dice que le regaló a él una túnica especial. Y la verdad que hay que decir la verdad, hay que contar la verdad sobre Yosef. Yosef era medio buchón. Era charlatán, demasiado charlatán. Iba y le contaba a su padre cosas que hacían sus hijos, que sospechaba que sus hermanos hacían. Y eso fue generando rispidez en la relación entre sus hermanos y Yosef. Entonces, con este sueño, la rispidez aumenta más. Y fíjese usted algo que habíamos hablado en clases anteriores, ¿no? Que cuando uno tiene un sueño, que vaya y se lo cuente a una persona amiga y que esa persona amiga lo interprete para bien, o que si el sueño es malo, que no lo cuente en absoluto. Y Yosef no tiene mejor idea que soñar algo y contárselo a sus hermanos. Entonces, le dijo Yosef a sus hermanos: oí el sueño que he tenido. Me parecía que nosotros estábamos atando gavillas, estábamos en el campo, y juntando espigas y haciéndolas un grupo de espigas para después cargarlas, atando gavillas en el campo, y de pronto mi gavilla se levantaba, cada uno tenía la suya, y se tenía derecha, se mantenía parada. Se cae normalmente, acostada, se mantenía derecha, mientras que las gavillas de ustedes la rodeaban y se inclinaban ante la mía. Ese es el sueño que tuvo una noche. Se lo cuenta a sus hermanos. Sus hermanos le dijeron, y fíjense acá, lo que hablábamos en clases anteriores, o sea, lo interpretan al sueño y se le dicen la interpretación y la agarran al vuelo, enseguida la toman. ¿Eso qué quiere decir? Que vos vas a ser rey sobre nosotros. ¿Será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos dominados? Y acumularon todavía más odio contra él por causa de sus sueños y de sus palabras. Bueno, no termina ahí, sino que Yosef tiene otro sueño. Volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Y le dijo, he tenido otro sueño, resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, fíjense que acá los hermanos no hablaron. ¿Por qué? Porque ante la presencia del padre, no, por respeto, no dieron su opinión, sino esperaron que primero el padre diera su opinión. Y el padre fue inteligente y no dijo, quiere decir que va a ser rey sobre nosotros. Bueno, gracias a Dios, que así sea. El padre sabía de la rispidez que había entre Jacob y sus hermanos. Entonces trata de minimizar la situación. Dice, ¿qué sueño es este que has tenido? Es que yo y tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos ante ti y hasta el suelo. No se puede cumplir. Este es uno de los sueños que no se cumple. Fíjate vos que tu madre ya murió. Entonces, ¿cómo puede ser que el sol sería yo, la luna sería tu madre, y nos vamos a posternar ante ti? Si tu madre ya murió.
Pero dice a continuación, sus hermanos le tenían envidia mientras su padre reflexionaba al respecto. Su padre reflexionaba al respecto, quiere decir, dice, Aviv Shamar et Adabar. Su padre guardaba que se cumpliera. Estaba ansioso y expectante de cuándo se cumpliera este sueño. ¿Pero acaso no le dijo a Yosef de que el sueño no se podría cumplir porque Rachel había muerto? Y la respuesta es que él sabía que por más que una parte del sueño no se cumple en su totalidad, el sueño se podía cumplir. Y Jacob sabía que el sueño se iba a cumplir. ¿Qué pasó acá con el sueño de Yosef? El sueño de Yosef es que él iba a ser rey sobre ellos. Y era tal la fuerza y la creencia que él tenía en este sueño, de que eso lo llevó posteriormente a comportarse como se comportó con sus hermanos. Cuando sus hermanos llegan a Egipto, él hace que vengan los 11 hermanos. Benjamín no estaba presente, lo hace traer especialmente a Benjamín para que se aposternara ante él. Y cuando se cumple la primera parte del sueño, que los 11 hermanos se arrodillan ante él, él sabe que ahora tiene que venir, El su padre padre. Jacob, y lo hace traer a Jacob para que esa parte del sueño también se cumpla. Los sueños entre Yosef y los sueños que vamos a ver posteriormente con el faraón están conectados. Pero quería detenerme acá para dar una explicación un poco más profunda y un poco más para nuestra vida sobre este sueño, una explicación que trae el Rebbe en el Likutei Sijot, en una de sus charlas, los primeros capítulos. Dice, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a hacer el sueño del faraón y después vamos a explicar la explicación, porque hay que leer los dos. En el caso del sueño del faraón, lo voy a leer yo del libro acá. El faraón soñó que habían, un minuto que lo encuentro, pero ya es mi Ketz. Capítulo 41. Paró soñó que estaba parado a la vera del río, el río Nilo, y del río emergieron 7 vacas gordas, de buen aspecto, que pastaban en la ribera del río. Y tras ellas salieron 7 vacas flacas y feas, que se ubicaron junto a las vacas a la orilla del río. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron a las 7 vacas de buen aspecto y saludable. Entonces se despertó el faraón. Pero se volvió a quedar dormido y soñó que 7 espigas brotaban de una misma caña, saludables y buenas. Y de repente 7 espigas delgadas y marchitas, del que brotaron después de ellas, las espigas delgadas se tragaron a las 7 espigas saludables y llenas. Y despertó, paró y asumió que era un sueño. Pero estaba muy preocupado por este sueño, que esto dijimos es una de las indicios de que el sueño puede ser premonitorio cuando a uno le preocupa demasiado, llama mucho la atención, tiene mucha sorpresa. El faraón estaba sumamente sorprendido. Pero bueno, este es el sueño del faraón. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, se comen a las vacas gordas y después espigas que se comen a las espigas más gordas. A continuación vamos a ver después la explicación que le da Yosef del sueño. Pero antes vamos a hacer un análisis entre los dos sueños. Tenemos el sueño del faraón y tenemos los sueños de Yosef. Los dos sueñan con espigas o con algo del campo. Pero hay una diferencia entre uno y otro. Los dos, en el sueño del faraón, todo lo que él sueña son sobre cuestiones de este mundo. Dice, en cambio, en el sueño de Yosef, él sueña primero con espigas del campo, con gavillas del campo, pero después sueña sobre el sol, la luna, las estrellas, se va al cielo. Dice, en el caso de Yosef, en el caso de la santidad, en el caso del pueblo judío, es ir creciendo espiritualmente. Tener los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. Esto que hablamos anteriormente, está conectado un sueño con otro.
Dios se le aparece a Jacob, le dice una escalera está puesta en la tierra y la punta de la escalera está puesta en el cielo. El objetivo de un judío es transformar lo material en espiritual. Cuento una vez una historia con el rebe anterior, que fue puesto en prisión por los soviéticos, por los comunistas. Lo amenazaban con una pistola para que hablara. Le pusieron una pistola en la cabeza. El Frike Rebe se mantenió sereno y le dijo, ese aparatito, esa pistola puede darle miedo a una persona que tiene varios dioses y un mundo. Pero para mí, que tengo un solo Dios y dos mundos, no me da miedo. Hablamos de este mundo y la vida después de la vida, el mundo por venir. Entonces, el mundo por venir, el mundo espiritual, el mundo de las almas, es algo que es vigente también hoy en día para nosotros. Entonces, en el lado, sueña Yosef que habían espigas. Dice, otra de las diferencias que hay en el sueño de Yosef y del faraón es que el faraón se mantiene inerte. El faraón no hace nada, es un pasivo. Está inactivo. Está mirando como las vacas pastan, como las espigas crecen, se comen unas a las otras y no hacen nada. Pero se asusta. Está bien. En el sueño de Yosef, él Pero está trabajando. Sus hermanos están trabajando. Están haciendo y agarrando espigas dispersas y haciéndolas atados. Dice, esa es la diferencia entre el lado de la santidad y el lado de la no santidad. Entre el lado positivo, una acción positiva y una acción que viene por parte de lo natural nuestro, del alma animal, que no lleva a ningún lado. El trabajo, el sacrificio. Las cosas buenas vienen con sacrificio. Él estaba trabajando, sus hermanos estaban trabajando, y la naturaleza de las clipot, del alma animal, de nuestra parte más tosca y más corporal, es que no trabajar, quedarse vago, que las cosas vengan así porque sí. Y no estoy hablando solo del trabajo que lleva dinero, sino también estoy hablando del trabajo espiritual, del esfuerzo. Uno quiere una casa judía, tiene que luchar por eso. Uno quiere que sus hijos se casen con judía, tiene que luchar y trabajar por eso. Uno quiere crecer espiritualmente, quiere tratar de mejorar su conducta, quiere tratar de ser mejor persona, tiene que trabajar consigo mismo. A ese tipo de trabajo me refiero. Sacrificio personal de tratar de superarse. Entonces, la superación, dice el Rebbe en esta explicación, en base a los sueños que tiene Yosef, vemos que viene justamente por intermedio del sacrificio y del esfuerzo personal. En el caso del sueño del faraón no había ningún trabajo. Otra diferencia es, dice, muy interesante, primero sueña Yosef sobre espigas, después sueña sobre algo del cielo. El faraón siempre se mantuvo primero, es más, el faraón sueña sobre vacas y después sobre algo vegetal. O sea que va descendiendo, no es que vegetal y después asciende al mundo animal. Es descendente. Yosef es ascendente, primero sueña sobre algo del campo y después sueña sobre algo del cielo. Es ascendente su sueño. Y también esa es una enseñanza para el judío. El trabajo de él tiene que ser con sacrificio y de una forma ascendente. De ir creciendo todo el tiempo. De ir esforzándose y creciendo constantemente. La naturaleza del mal es que se extingue. La naturaleza del mal es que se pierde. Vos podés ver a alguien que es exitoso, que le va bien, pero es corrupto, todo eso al fin y al cabo desaparece. ¿Alguno vieron ya la serie del estafador de Tinder? Bueno, todo un bluff. ¿Quién sabe qué es en Yiddish bluff? Todo un bluff. Al final se desaparece todo. Pero las acciones de bien quedan para siempre. La construcción de una familia digna queda para siempre.
el estudio adquirido, el conocimiento de Torá, si bien puede ser que nos olvidemos, pero queda, y si no nos queda del todo, pero el mérito de haber estudiado y esa mitzvah queda para siempre. Las acciones de Tzedaká, que el primero que dio Tzedaká fue Jacob, dice voy a dar el diezmo, la acción de dar Tzedaká queda para siempre. Puede ser que ese dinero se gastó, pero la mitzvah quedó. ¿Qué es lo que nos queda después de morir? Las buenas obras, los actos de bien. Eso es eterno, no se pierde más. Va ligado con el alma para toda la eternidad. También cuando la persona pase de este mundo, son las buenas acciones que lo van a defender en el cielo y son las buenas acciones que van a hablar por él. Entonces viene el Rebbe y te dice, en el lado de la santidad es ascendente y es eterno. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Siempre es ascendente? A veces no nos tropezamos, a veces no nos caemos, espiritualmente hablando, ¿no? Empezamos con Shabbat y decimos, bueno, vamos a hacer cena de Shabbat toda la familia, todas las semanas, sin falta. 3 semanas hicimos cena de Shabbat, a la cuarta tipo llegamos y no hay nadie, el otro tengo fútbol, tengo esto, ¿y qué pasó, viste? Dijimos, vamos a estudiar, yo le meto las 4 clases con el rabino Ari sobre los sueños, no voy a faltar a ninguna. Empezamos la primera, ya la segunda no puedo, la tercera tampoco, la cuarta una de esas, pasame la grabación. Entonces a veces tenemos caídas. Viene el Rebbe y te dice, las caídas en el plano espiritual no son caídas, son escalones de reposo. Son momentos de cargar energía. Son trampolines para después seguir. No lo tomes como un retroceso. Tenemos una escalera que sube al cielo. Bueno, hay un escalón en que uno descansa. ¿Vieron cómo hay escaleras que tienen así el descanso en el medio de la escalera? Bueno, tenés el descanso. Ahora estás en proceso de Me aprendizaje. encanta esa frase. Gracias. Ya me la anoto. Si me pedí que la repitas, ya me la olvidé. Ya la anoté. Las caídas A ver. en el plano espiritual son escalones, Son de escalones de- reposo. No son palabras mías, son palabras del Rebbe que dice, es un momento. A ver, llevemos este aprendizaje a lo que hablamos del sueño. Te la pasás 8 horas de tu día durmiendo, un 30% de la vida, durmiendo haciendo nada. ¿Por qué Dios hizo que la persona sea inactiva, improductiva, el 30% de su vida? El dormir no es una pérdida de tiempo, es un reposo para después seguir. Es algo sanador para después seguir. El Y sueño ahora nos dice que permite- adelgaza. Ahora dice que dormir adelgaza. Baruch Hashem. El sueño nos Porque no permite come- sanar, reencontrarnos con Dios, recobrar energías para el otro día seguir. Hoy fue un mal día. Hoy no hice lo que tenía que hacer. Hoy no me pude conectar con Dios. Hoy no crecí espiritualmente. Mañana será otro día. El sueño nos permite ese escalón para mañana seguir. Esto es lo que está diciendo. Esto es el mensaje que acá nos transmiten los sueños. En los sueños de Yosef en particular. Al margen de la interpretación del sueño que tenemos acá, los sueños de Yosef, que él sueña que va a ser rey, que se cumple ese sueño, los sueños del faraón, de las vacas gordas y las vacas flacas, el faraón acá viene a representar el lado no santo, el lado no espiritual, este mundo. De economía. También, imaginar. O sea, la vida sin Dios, por decir otras palabras. Y eso lleva a descender, ir cayendo, no va a ir creciendo, dice. Eso lleva a que el mal tiene, la mentira tiene patas cortas, como quien dice, ¿sí? Al fin y al cabo eso se termina. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Para poder entenderlo. La moda. Ahora está todo de moda y de repente, ya 10 años después, ya no te vas a poner esa ropa porque ya pasó de moda. O sea, como que es algo que no tiene constancia. El judaísmo es algo eterno, hoy en día es vigente, la Torah es vigente, también para ahora. Entonces, en el caso, ¿se entendió el mensaje? Sí.
Bien, continuemos. ¿Qué horas son? Ya son las 9. No hay tiempo que alcance. Esto lo puse porque para ver y mostrarles cómo parte de lo que estudiamos se lo ve en la Torá. Dijo el faraón a Yosef: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que te basta oír un sueño para interpretarlo. Respondió Yosef al faraón: no hablemos de mí, que Dios responda en buena hora al faraón. Fíjese la respuesta de Yosef. No soy yo el que tiene la grandeza de poder interpretar los sueños, sino es Dios que me ilumina a mí para que yo lo pueda decir lo que Dios quiere decir en el sueño. Entonces, bueno, contamos el sueño de las vacas gordas, las vacas flacas, y Yosef le interpreta. Por favor, silenciar ahí. Entonces, Yosef se lo interpreta y dice: el faraón, el sueño del faraón es uno solo. Dios anuncia al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años de abundancia, las 7 espigas buenas, 7 años son. Porque el sueño es uno solo. Y las 7 vacas maclientas y malas que subían después de aquellas son 7 años. Igualmente las 7 espigas flacas y asolanadas es que habrá 7 años de hambre. Esto es lo que yo he dicho al faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado al faraón. Van a venir 7 años de mucha abundancia en toda la tierra de Egipto. Y después Yosef sigue, y aparentemente la interpretación termina, pero él se atreve a seguir hablando. ¿Quién se atreve a hablar ante un rey, una persona que hace 10 minutos salió de la cárcel? Le sigue diciendo. Pero después sobrevendrán otros 7 años de hambre y se olvidarán toda la hartura de Egipto, pues el hambre asolará el país y no se nos conocerá hartura en el país, de tanto hambre como habrá. Y el que se haya repetido el sueño del faraón 2 veces, porque la cosa es firme de parte de Dios y Dios se apresura a realizarla. Esto es lo que yo le decía, que un sueño que se repite es como que puede ser que se cumpla. Ahora pues, fíjese el faraón en algún hombre inteligente y sabio y póngalo al frente de Egipto. Hágalo así el faraón y ponga encargados al frente del país y exija el quinto a Egipto durante los 7 años de abundancia. O sea, el 20% de la producción de Egipto tenía que ser destinado para ser guardado para los años de hambre. ¿Y por qué Yosef, se le da por darle un consejo económico al faraón? Justamente ahí radica la interpretación de él. El Rebbe explica en Likutei Sijot 15 que hubieron otras personas, otros intérpretes, otros brujos, otros sabios de Egipto que interpretaron el sueño del faraón. Uno le dijo: vas a tener 7 hijas y después van a morir esas 7 hijas. Otro le dijo: vas a construir 7 ciudades y después se te van a destruir las 7 ciudades. Un montón de interpretaciones, pero el faraón no le gustaba, no le cerraba. No. Y Yosef le dice: los años de abundancia tienen que guardarse comida para los años de hambre. ¿En dónde vio eso él en el sueño? ¿Alguien se le ocurre? Profundo. ¿Dónde vio él eso en el sueño? Que las 7 vacas gordas están paradas y a la par están paradas las 7 vacas flacas. Si vos me decís que va a haber 7 años de abundancia, terminan los 7 años de abundancia, empieza los años de hambre. Pero mientras estaban las vacas gordas, estaban las vacas flacas. Y después se comen a las ¿Pero no era gordas. que se las devoraban? ¿No era que se las devoraban? Sí, lo mismo. Ahí le está diciendo que se está devorando los ahorros. Claro, que después se va a venir el hambre y no se va a acordar, dice el hambre, no se va a acordar que hubo abundancia alguna vez por el hambre que va a haber después. Pero entonces, al hecho de que están en conjunto, Yosef entiende de acá, de que durante los años de abundancia hay que guardar para los años de hambruna, y entiende que ese es el mensaje de Dios, y por eso se atreve a darle ese consejo, y ese es el consejo que lo posiciona a él en una posición diferente, y el faraón lo elige a él mismo, lo elige al mismo Yosef que acaba de salir de la cárcel, que no era nadie hasta ahora,
lo elige como el virrey de Egipto para que maneje toda la economía del país. Porque fue el único que pudo ver cuál era el mensaje de Dios, aparte de decirle van a haber años de abundancia y años de hambre, sino que le decía qué es lo que tenía que hacer a raíz de eso. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna pregunta? No. Me quedan 2 sueños que son sumamente interesantes y son los menos conocidos. El sueño del rey Salomón y el sueño del rey Nebucodonosor. Uno está en Malachim 3, Malachim 1, capítulo 3, y el otro está en el libro de Daniel, capítulo 2. ¿Vamos? Vamos para allá. El sueño del rey Salomón. El Señor se le apareció. Bueno, voy a hacer una introducción. Esto estamos cuando el rey Salomón era muy joven. El rey David murió y designó a Shlomo, su hijo, como el sucesor. Pero ¿saben con cuántos años asumió el rey Salomón el reinado del pueblo de Israel? Con tan Creo que solo 15 años. 12 años. 2. 12 años. O sea que era un muchachito. Y él empezó y tenía ganas de hacer las cosas bien, servir a Dios, pero tenía sus miedos. Entonces el Señor se le aparece en un sueño y Dios dijo, pide algo y te daré. Entonces Shlomo le dice en el sueño, tú trataste con mucha misericordia a tu siervo, mi padre David, porque anduvo delante de ti con fidelidad y justicia e integridad de corazón, y has continuado esta gran bondad hacia él al darle un hijo para ocupar su trono, como ahora es el caso. Ahora pues, Dios mío, has puesto por rey a tu siervo en lugar de mi padre. Yo soy ahora el rey, pero soy un muchacho joven sin experiencia en liderazgo. Hablemos de liderazgo. El rey Shlomo fue un líder nato. Fíjense acá, la humildad, ¿no? De pedir ayuda. ¿Y qué es lo que pide una persona para ser un buen líder? Hoy en día se usa mucho la palabra liderazgo. Decís liderazgo y quedas muy cool. Claro. Tu siervo... Coach. Sí, Lo tu tenían que siervo, coachear. ¿qué pide para ser coacheado el rey Shlomo? Tu siervo se encuentra en medio del pueblo que has escogido, un pueblo demasiado numeroso para ser contado. ¿Y qué pedís? ¿Qué necesitas? Concede pues a tu siervo mente comprensiva para juzgar a tu pueblo. El rey Shlomo pide sabiduría, pide hacer las cosas bien, pide inteligencia, pide sabiduría para poder juzgar a la gente, para poder tomar buenas decisiones. La primera bendición que decimos en el Shmona Esrei, en la Midá, después de los agradecimientos a Dios, es Atajonel Adam Dat, por favor dame inteligencia para poder elegir lo correcto, para distinguir entre el bien y el mal, porque ¿quién podrá juzgar a este vasto pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Shlomo le pidiera esto, y Dios le dijo, por cuanto que pediste esto, y no pediste larga vida o riquezas, no pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para administrar justicia, ahora hago, como has dicho, y te concedo una mente sabia y perspicaz, como sabemos que el rey Shlomo fue muy inteligente. Nunca ha habido nadie como tú antes, ni nadie como tú se levantará de nuevo con tanta inteligencia. Y también te concedo lo que pediste, lo que no pediste, riquezas, gloria para tu vida, como ningún rey ha tenido. Y dice, el rey Salomón se despertó y vio que era un sueño. Así que hermosa el sueño que tuvo Faraón, el rey Shlomo, de que pide sabiduría y Dios le da esa sabiduría. ¿Saben cómo encontré esta historia? Porque cuando termina la perashá de Miquetz, que habla de los sueños del faraón y de la interpretación y demás, siempre hay un pasaje que se llama la Haftará. La Haftará es como el postre. Hubo una época que prohibieron leer la Torá y los sabios dijeron, bueno, no podemos leer la Torá, entonces agarremos por lo menos de los profetas, algún pasaje de los profetas que se parezca a la perashá de la semana. ¿Sí? Entonces eso es la Haftará, algo que se parece a la perashá de la semana.
Entonces voy a la Haftará de Miketz. ¿Y qué cuenta? Cuenta el sueño del rey Shlomo. Pero no termina ahí el sueño. Inmediatamente el capítulo sigue contando la siguiente historia, que esta la conocen, tal vez, pero al parte de que la conocen es interesantísima y hermosa. ¿Qué pasó? El rey Shlomo, como rey, a veces juzgaba juicios, cosas que no podían dirimir otros jueces, lo traían a él. Entonces dice, 2 mujeres prostitutas fueron y se presentaron ante el rey. Y una de las mujeres dijo, por favor, rey, yo y esta mujer habitamos en la misma casa, ¿sí? Cada uno tiene una habitación ahí, vivimos juntas, y los 2 tuvimos un hijo. Ella tuvo un hijo varón, yo tuve un hijo varón. Y resulta que al tercer día después de mi parto, esta mujer también dio a luz. Vivíamos juntas y no había ningún extraño con nosotros, solo nosotras 2. Pero el niño de ella murió por la noche, porque ella durmió con él, parece que ella se acostó y lo ahogó, y ella se levantó la noche y se dio cuenta que su niño había muerto, y me lo cambió, me quitó mi hijo de mis brazos, y me puso su hijo muerto, y se llevó a mi hijo. Cuando me levanté por la mañana a amamantar a mi hijo, resulta que estaba muerto. Pero cuando me fijé bien, por la mañana, resulta que no era mi hijo el que estaba muerto, sino el hijo de ella había dado a luz. Habla la primera mujer. La otra mujer tiene su momento de hacer el descargo. No es así, dice la otra mujer. Mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Todo lo que vos dijiste, hiciste vos. Y discutían entre ellas, las 2. ¿Quién conoce el final de la historia? Sí, hasta que el rey Salomón dijo, la parto al medio. Claro. Muy bien. Dijo el rey, traigan una espada. Trajeron una espada y dijo, partamos el niño al medio y denle una mitad para cada uno. Una mitad para cada uno. La mujer mentirosa dijo, bueno, estoy de acuerdo. La verdadera madre dijo, no, no hagan eso. Prefiero que le entreguen al niño, a mi hijo, a esa mujer, antes que lo maten. El rey, cuando vio esta reacción, dijo, ella es la verdadera Es la madre del niño. Madre. Ese es un ejemplo que nos da la Torá sobre la sabiduría que asumió el rey Salomón después del sueño que tuvo él, en la que Dios le decía que pidiera lo que quisiera y él eligió pedir sabiduría. Que Dios nos Lo dé único sabiduría que no le siempre dio para fue elegir. vida eterna. Lo que Y no no, le dio lo que él quería, vida eterna. él no pidió vida eterna. No, es lo que No, no se lo dio. Dios no se lo dio. Bien, y por último, tenemos los sueños de Nabucodonosor. Vamos a ver. Los sueños de Nabucodonosor suceden en la época que el pueblo judío fueron exiliados a Babilonia. Y el rey Nabucodonosor, que fue quien destruyó ni más ni menos el templo de Jerusalén, se llevó consigo algunos muchachos inteligentes del pueblo de Israel para que fueran consejeros del reinado. Sucede en el segundo año del reinado de él, 2 años después de la destrucción del templo, y el rey Nabucodonosor había crecido impresionantemente, había conquistado el mundo entero. Babilonia era una potencia mundial, pero empezó a pensar y decirse a sí mismo, ¿qué va a pasar después? Yo ya conseguí todo lo que un hombre puede conseguir, conquisté todo lo que un hombre puede conseguir, ¿y cómo sigue esto? Entonces, dice así, en el segundo año del rey Nabucodonosor, Nebuchadnezzar soñó sueños y su espíritu latía dentro de él. Y su sueño se rompió sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que él soñó un sueño, se levantó y estaba muy preocupado por lo que había soñado. Esto es lo que decimos la preocupación, la titpaem rujó. Y después se olvidó el sueño.
En verdad él soñó el sueño y la interpretación del sueño, pero se olvidó todo, pero sabía que había soñado algo muy potente. No voy a leer de adentro porque si no voy a tardar mucho más. En resumen, él llama a varios brujos, sabios, consejeros, casdeos, casdim, y le dice, díganme el sueño que tuve, díganme el sueño que tuve y la interpretación del sueño. Entonces, los casdeos eran persas, se atreven a hablar y le dicen, miren, mi rey, o sea, díganos el sueño y le vamos a decir la interpretación. Pero Nebuchadnezzar no era una persona común y corriente, era un tirano, era un dictador, era un sanguinario. Y le dicen, no me acuerdo del sueño y quiero que me digan ustedes qué soñé yo. Y después que me digan la interpretación. Y si no me lo dicen, va al grano y va al hueso directamente. Los voy a matar a ustedes, los voy a descuartizar y voy a quemar sus casas y todos sus bienes, lo voy a incautar. Tipo, pa. Entonces, los hombres estos no saben qué hacer y le dicen, mire, lo que usted no está pidiendo es imposible, nadie ha pedido algo así. Ningún rey en la faz de la tierra pidió que le digan a alguien cuál es su sueño, es algo que es imposible para el ser humano adivinar el sueño de otra persona. Se lo puede saber solamente un Dios. Y le dijo, dejen de dilatar el tema, si no lo hacen, los mato. No hubo respuesta, el rey se enojó y mandó un edicto de matar a los sabios, pero no a esos sabios únicamente, a todos los sabios. Ah, sí, no hay ningún profesor, ningún sabio, ninguna eminencia que me pueda decir mi sueño, entonces mando a matar a todas las personas que tienen el título de sabio. Y en esa redada de asesinato y persecución de sabios, cayeron también Daniel y sus compañeros, Mijael, Zafán y Mijael, bueno, no me acuerdo, Mijael, después lo vamos a ver al final. Y de repente hay un tabaj, no es un cocinero, sino un asesino, el verdugo, iba en persecución de los sabios, y Daniel lo encara y le dice, ¿qué pasó? Contame qué pasó, ¿por qué el rey está tan desesperado y matando a todos los sabios? Le dice, porque tuvo un sueño y nadie le puede decir el sueño. Entonces Daniel le pide que lo lleve frente al rey. Y Daniel tiene un sueño en el cual él sueña el sueño del faraón y el significado. Y le pide al verdugo que lo lleve inmediatamente frente al rey y que pare la matanza. Entonces acá, versículo 17, capítulo 2, dice, entonces Daniel fue a la casa y le hizo conocer a Hananiah, Mijael y Azaria, que eran sus compañeros, que pidan misericordia a Hashem, que recen a Hashem para que no perezcan los sabios de Babel. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en una visión nocturna. Cuando tuvo el secreto, fíjense la reacción inmediata de Daniel. Daniel habló y dijo, bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son la sabiduría y el poder. La grandeza de agradecer. Esto acuérdenselo, siempre que nos pasa algo bueno, agradecer a Dios. Entonces Daniel le dijo rápidamente que lo lleven ante el rey, que él tenía la respuesta. Entonces lo llevan ante el rey y ¿Daniel es el profeta? Daniel era, sí, un profeta. O sea, hay una discusión si él es considerado un profeta o no, pero era un sabio y hay un libro que se llama el libro de Daniel en los que tuvimos. Al final del Tanaj. Entonces dice, le dice el rey, ¿podrás tú hacerme saber el sueño que he visto? Le responde Daniel, en presencia del rey. El secreto que el rey ha pedido es uno que los sabios, los astrólogos, los conjuradores de huesos y los encantadores de serpiente, o sea, cualquier sabio, cualquier persona que traigan, no pueden declarar ante el rey. En otras palabras, dice, lo que te dijeron los sabios, que es imposible, lo que le estás pidiendo es cierto. Fíjate vos acá la grandeza de Daniel también, no los manda a morir a los sabios, claro. Dice, los defiende. Le dice, lo que vos le pediste verdaderamente era imposible. No es que yo ahora te lo voy a decir porque yo soy más inteligente que él. Pero hay un Dios en el cielo que revela cosas secretas. O sea, esto me lo reveló Dios. Esto hablábamos de la interpretación de los sueños. ¿Quién puede interpretar un sueño? Es bastante complejo.
Entonces, una de las condiciones de un intérprete bueno de sueños es que tiene una inspiración divina. Acá, en este caso, Daniel tuvo una Daniel. inspiración divina para poder interpretar el sueño de Nebucodonosor. Y dice, Dios en el cielo que revela cosas secretas y hace saber al rey Nebucodonosor lo que sucederá en los posteriores días. O sea, la visión que va a pasar es algo que lleva mucho tiempo. Es una de las visiones en el Tanaj, el sueño del rey Nebucodonosor, el sueño más largo, porque trasciende por 2000 años o más. Y le dice acá una frase que la hemos visto nosotros anteriormente: tus sueños y las visiones de tu cabeza sobre tu lecho son estos. O sea, que las visiones de tu cabeza, lo que vos estuviste pensando, es lo que soñaste también. ¿Sí? Eso lo mencionamos y lo cita la Gemara anteriormente. En cuanto a ti, oh rey, tus pensamientos vinieron así a ti sobre tu cama. Vos estabas pensando y preocupado sobre qué va a ser de tu reinado. En cuanto a lo que ha de suceder después de esto, y él que revela las cosas secretas te ha hecho saber lo que sucederá. O sea, Dios te ha vaticinado lo que va a pasar. Pero en cuanto a mí, este secreto no me es revelado por alguna sabiduría que yo tenga, más que cualquier ser viviente, sino porque la interpretación sea dada a conocer al rey, para que puedas saber las respuestas y los pensamientos de corazón, qué sucederá. Y ahora le cuenta Daniel al rey Nebucodonosor el sueño que él tuvo, y posteriormente se lo interpreta. Presten atención, ¿eh? Oh rey, viste aquí una imagen, o sea, una estatua grande, una imagen, una gran base y de gran resplandor estaba ante ti, y su forma era impresionante. La cabeza de esta imagen era de oro. O sea, vos viste una estatua, la cabeza de oro. El pecho y los brazos de plata. El vientre y los muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa era la forma de la estatua, de un tamaño impresionante. Eso es lo que vos viste en el sueño. Pero no termina ahí el sueño. Mirando, de repente, una piedra fue cortada, no con manos, la cual golpeó la imagen en sus pies. O sea, una piedra de repente golpeó los pies, que eran de barro y de hierro, y barro cocido, y los hizo pedazos. Entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro se desmenuzaron y cayeron en pedacitos en el sueño, y se convirtieron en paja de la cera de verano, y el viento se los llevó de modo que no se halló lugar para ellos. O sea, desapareció todo. Y la pequeña piedra que había golpeado los pies de hierro y de barro se empezó a engrandecer, y la piedra que hirió la imagen se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Este es el sueño que tuvo el faraón. Entonces ahora le dice el significado. Voy a resumir el sueño para que no leer de adentro. Básicamente el rey Nebucodonosor tiene un sueño en el cual él ve una imagen, que su cabeza era de oro, su torso y su brazo de plata, su brazo de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro y de hierro. Y viene una piedra, golpea los pies, desaparece todo y queda esa piedra, se constituye como una montaña. Entonces viene ahora Daniel y le da el significado, que es un vaticinio de lo que será los reinados más fuertes de toda la historia hasta la llegada del Mashiach. Este es el sueño y vamos a declarar su significado ante el rey. ¿Me siguen? Donde dice 37. Sí. Tú, oh rey, el rey de reyes, el Dios de los cielos, te ha dado reino, poder, fuerza y gloria a Nebucodonosor, y donde quiera que habitan los hijos del hombre, las bestias del campo, las aves de los cielos, él lo ha entregado a tu mano. O sea que el rey Nebucodonosor es el rey del mundo entero. Y te ha hecho señorear, que vos seas dueños sobre todos. Tú eres la cabeza de oro. La cabeza de oro es el reinado de Babilonia. Nebucodonosor
Nebuchadnezzar. Pero después de ti, tu hijo, Belsasar, va a surgir otro reino. Babilonia pierde, gana Persia y Madai, que es el reino de la historia de Purim, el rey Ahasverosh, era el rey de Persia, etc. Ese reino va a ser inferior a ti, va a ser bastante grande, pero de plata. Ese es los brazos de plata. Por eso son dos, Parás y Madai, los brazos. Y después va a haber otro reino, el torso de bronce, es el reino de Grecia. ¿Cuál fue el reino de Grecia y el imperio de Grecia? Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno, que conquistó prácticamente el mundo entero. Pero Alejandro Magno pierde el poderío y el imperio en manos de Roma. En cuanto al reino de Roma, será de hierro. ¿Sí? Será fuerte como el hierro, en el que el hierro, es decir, un martillo de hierro, aplasta y someterá todas las cosas. Y como el hierro que destruye todos los metales, así lo aplastará y desmenuzará. Y el reino de Roma es un reinado que duró mucho tiempo, tanto históricamente como también espiritualmente, o sea, como que se llama que este último reinado sigue vigente. Y después viste los pies y los dedos del pie, pero los dedos del pie eran de hierro, o sea que Roma, por más que no siga vigente hoy en día como imperio, pero sí como religión, ya que los romanos asumieron la religión cristiana, y hoy en día tenemos, o sea, el Vaticano es apostólico romano, por ejemplo, o sea que sigue vigente un poderío bastante fuerte de lo que era del Imperio de Roma. Bueno, en síntesis, y de la manera que viste los pies y los dedos, en parte de barro y en parte de hierro, así será un reino dividido. ¿Cuál es el reino de hierro? Roma, dijimos, y el reino de barro es el musulmán. El Imperio Otomano y la religión del Islam. O sea, ahora ya no lo tenemos tanto como reino, sino como dos grandes religiones, el cristianismo y el Islam. Y esas dos grandes religiones van a estar contemporáneas, van a compartir. Y son como los dedos de los pies. Y de hecho, compartirán y se van a casar entre ellos, van a hacer pactos entre ellos. Así será un reino dividido, de dos reyes, uno fuerte, el otro débil. Pero habrá en el más débil fuerza de hierro, tal como viste. Vamos a saltear un poco esta parte. Bien, 44. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que nunca será destruido. La piedra que golpea la imagen y destruye todo, y después se levanta como una montaña. Y ese es el reino del Mashiach. O sea, le habla de que va a llegar el Mashiach, va a traer la palabra de Dios, y va a someter a todas las naciones en el conocimiento de Dios. No necesariamente de una forma violenta, una forma de que van a entender el reinado de Dios. Y el reino no será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Como viste que el monte cortó una piedra, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios ha hecho de saber al rey lo que sucederá después de esto. Y el sueño es verdadero y su interpretación segura. Y ahí termina la interpretación de Daniel sobre el sueño de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar se quedó muy sorprendido por el sueño de Daniel y creía que Daniel era un dios. Pero dice, no, yo no soy ningún dios, sino que Dios se me reveló a mí y me reveló este secreto. Lo quiso poner como gobernador de Babilonia. Él dijo, no, yo no quiero grandes puestos. Dice, dáselo ese puesto a mis compañeros. Y él siguió con los suyos. ¿Qué les pareció este último? Impresionante, ¿no? Impresionante. Nunca lo había escuchado, yo sabía que nunca lo habían visto. No. La mayoría seguramente no lo vio alguna vez. No, ni idea. Por otro lado, tiene un mensaje, o sea, un sueño muy largo en su interpretación, de que está hablando acá
un sueño que tiene el rey Nebuchadnezzar sobre todos los reinados que van a suceder. Y en parte se fue cumpliendo ese sueño. ¿Sí? Dice de Grecia, dice de los romanos. Y dice al final va a venir el rey Mashiach y va a someter a todos los reyes, a todos los demás. Le hago una pregunta para terminar. Vimos los sueños de Yosef, vimos los sueños del faraón, vimos los sueños que tuvo Abraham sobre que sus hijos iban a ser esclavos. Vimos, quitando el sueño de Shlomo, vimos este último sueño que habla también del exilio y de la época mesiánica. ¿Qué ven en común en los sueños bíblicos, en los sueños de la Torá? ¿Qué punto, qué algo en común pueden destacar? Profecía. Una profecía. Sí, pero en la interpretación de esos sueños, en lo que pasa, o en los sucesos que se desencadenan por esos sueños. Y que está equilibrada la parte espiritual con la material. Eso Pero sí, siempre... lo vimos como una interpretación, pero hay un Pero que punto siempre está Dios presente. Sí, No pero yo hablo está de algo que También hay una, perdón, que siempre Sí, habla Erika. de la prosperidad del pueblo judío más adelante o como tranquilizando que va a haber una continuidad, ¿no? Eso es un buen punto, pero por otro lado también pasa algo totalmente a la inversa. ¿Qué es lo que yo veo? Lo que yo veo es que Yosef soñó que iba a ser rey y su hermano lo terminan vendiendo como esclavo a raíz de esos sueños. Y dicen, mira, acá sueño. Después, Abraham soñó que sus hijos iban a ser esclavos. Y Yosef interpreta los sueños del faraón y etcétera, y hace que venga toda la familia de Jacob a Egipto. Y al final sabemos lo que pasó en Egipto. Terminaron siendo esclavos, fue un exilio. ¿Sí? En el último sueño de Nebuchadnezzar también habla de todo el exilio, lo largo del exilio. Bueno, tiene final feliz, va a venir el Mashiach. Pero hay una relación entre el sueño y el exilio. Entre el sueño y el exilio. Y con esto abrimos la semana que viene. La semana que viene vamos a ver cuál es la relación entre el sueño y el exilio. ¿Qué se puede aprender de ahí? ¿Bien? La semana que viene es una clase sobre eso, sobre la relación entre el sueño y el exilio desde el punto de vista de la cábala y la mística judía. Ya no Así, hablamos toda más de la sueño semana de en suspenso. interpretación. Ah, Toda la gracias. semana en suspenso. Ah, muy bien. Gracias, Raf. Muy bueno, Gracias, muchas Lila. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Ariel. Chao, chao. Fantástico. Hoy nos pasamos de hora. Gracias, Ari, muy bueno. Gracias. Por favor, mande la grabación, que yo Después- tuve bastantes percances.